Buenos días mis hermanos, querida familia, de verdad gracias a Dios por poder compartir este devocional con ustedes y bueno, espero que estén bien, que Dios les esté dando la provisión espiritual y física y bueno, que aprovechemos este tiempo hermoso que Dios nos ha dado en medio de la dificultad. eh, para poder estar en familia, para poder entender qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, sabiendo que todo lo que acontece en nuestras vidas es para nuestro bien y no para nuestro mal. Y bueno, Dios me regaló mi devocional pasando por la lectura y es algo hermoso porque nos hace ver que la palabra de Dios es eterna, nunca caduca. Y hace aproximadamente unos 17 años me regalaron una Biblia cuando estaba privado de mi libertad. Y las letras que decían esa Biblia, no sé de quién era la Biblia, llegó a mis manos, me la dieron. Estaba este pasaje, lo tengo aquí en esta Biblia desde ese entonces. Y bueno, el versículo, el pasaje que les quiero mostrar, eh, y Dios eh, leyendo esta vez dijo detente, detente aquí en este versículo. Yo sé que hace 17 años lo viste y ya he pasado a través de los años por leyendo la palabra de Dios y volver a comenzar a leerla, pues he pasado por ese versículo, pero esta vez Dios me dijo detente. Y el versículo que le quiero compartir es en Deuteronomio capítulo 32. Y dice, es el cántico de Moisés, pero quiero que sepan que fue lo último que escribió Moisés directamente de Dios para el pueblo de Israel. Ya iba a dejar la ley, él ya iba a morir, y iba a dejar la ley ya completa. Ahí en el capítulo 31, versículo 22 dice, Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces él ya iba a morir. Entonces quería que ponerlos en contexto de qué está pasando ahí. Y ya Moisés, Dios le dicta y empieza en el 32, versículo 2. Miremos desde el 1, dice, escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y vamos a ver el versículo 32, el capítulo 32, versículo 2 y 3. Y en el versículo 2 de Deuteronomio 32 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y me llama la atención aquí varias cosas en el versículo 2. Habla sobre el agua y la define y la ilustra como la lluvia, como el rocío, como la llovizna y como las gotas. Y me llegaba a mi mente que el agua es la palabra de Dios y viene eh, transformada en varias cosas, hace varias funciones el agua. Entonces me llamaba la atención de que cómo aparece como lluvia, rocío, llovizna y gotas, y esa es la palabra de Dios. Y bueno, aquí en el versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y aquí Dios me enseña que la palabra de Dios gotea, gotea. ¿Y qué es una gotera? Una gotera es una filtración que ocurre en alguna estructura, en una casa, en algún lugar, y el agua filtra, se filtra por todo lado y no se puede detener. Así es la palabra de Dios en nuestros corazones. Entra a lo más profundo de nuestro corazón y no la podemos detener cuando la escuchamos, para salvación y para edificación. Y vemos esa gotera. ¿Qué hace la gotera? La gotera cuando cae en un solo punto rompe, hace hendidura en la piedra. Asimismo hace la palabra de Dios en nuestros corazones para recibirle,
para enseñanza, y por eso debemos proclamar la palabra de Dios vez tras vez, inclusive a nuestros conocidos que ya le hemos compartido, volvámoslo a hacer, porque esa gotera puede romper. Bueno, ahí enseguida dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Y bueno, me detuve a mirar qué es destilar, y de pronto los químicos saben más que yo, y dice, ¿qué es destilar? Es la purificación de líquidos y la separación de mezclas para obtener su componente individual. Así actúa la palabra de Dios en nuestros corazones. Destila, hace que separemos lo que diferencia del bien y del mal, hace que discernamos la palabra de Dios, el bien y el mal. Y bueno, Él hace que razonemos, que veamos la realidad, que veamos todo lo que la gente no conoce de Dios, pero nosotros sí conocemos. Luego dice, como la llovizna sobre la grama. Y bueno, vemos, la llovizna son gotas muy menudas que caen suavemente. Y dice llovizna. Y bueno, ¿a qué me lleva eso? Vemos en los sembrados cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la llovizna en los sembrados cuando la tierra está desértica y llega una llovizna, pues empieza a germinar ese fruto en las cosechas. Pero si cayera un aguacero, pues inunda la cosecha. No, es llovizna. ¿Y esa llovizna qué hace? Hace que llegue a nuestros corazones. Esa llovizna que moje ese corazón desierto que a veces antes de conocer a Cristo teníamos. Y bueno, en momentos de dificultad esa llovizna llega para mojar nuestros corazones. Y bueno, después dice, y como gotas sobre la hierba. Entonces, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y bueno, ¿qué es la hierba y qué es la grama? Son nuestros corazones, que a veces pueden estar desérticos, que a veces en la gente están duros, y esa llovizna y esas gotas llegan para ablandar nuestro corazón, para regar esa hierba que aún a veces está marchita en nuestros corazones. Y bueno, ya por último, Dios me muestra aquí, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios. Todo esto que hace el agua, todo esto que hace la palabra de Dios, ¿a qué me lleva? Sencillamente a ese mandato. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Todo tiene una misión y es proclamar la palabra de Dios. Así que Dios me enseña aquí todo lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y nos anima a compartir esa palabra de Dios, esa agua, para que también esa agua moje otros corazones y puedan ver la realidad, puedan ver la salvación de Dios. Y bueno, aquí algo para aplicar. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la enseñanza que Dios me da. Que entendamos la importancia de la palabra de Dios en el creyente. Y bueno, preguntémonos, ¿qué tal si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Qué tal que si en estos momentos de dificultad no la quitaran y pasaran por todas las casas y nos desprendieran de la palabra de Dios y no quedáramos con el libro? ¿La tenemos memorizada en nuestro corazón? ¿O sufriríamos? Por eso debemos aprovechar que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que es esa agua que nos quita la sed. Y bueno, mis hermanos, de verdad, gracias a Dios por lo que me comparte. Y bueno, solo animarlos a que le demos sentido a nuestras vidas, le demos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. De verdad que no seríamos nada sin tener ese alimento diario. Y bueno, quiero que estemos meditando esta mañana en estas palabras. Y bueno, que sigan cogidos de la mano de Dios. Y el discipulado es importante, porque ahí exponemos la palabra vez tras vez, como esa gotera que hace que
crezca ese fruto en nuestros corazones. Gracias por todo.